nací en La Paz el 27 de junio de 1952 y comencé a estudiar en La Salle en 1957. Yo no tenía 6 años, tenía 5 años y medio, pero mi tío Julio, que era abogado y era juez agrario en esa época de la Reforma, parece que los convenció a los curas que me admitan a pesar de que no había cumplido 6 años, así que yo era en verdad uno de los menores del curso, pero no acabé ahí en La Salle, acabé en el Don Bosco el año 69, la primera promoción, en 1969. Yo tengo muy pocos recuerdos, digamos, primero de La Paz, ¿no? Yo los he recodificado luego a partir de lecturas que he hecho y procesos, ¿no? Yo recuerdo que vivíamos en la calle Montes, frente al cine en México, que hoy es o era una sede de una flota, la flota Copacabana. Era una calle que es una casa que estaba al fondo, un departamento, al frente vivían los hermanos de mi abuelo Carlos. Y era una casa muy extraña, porque típica casa paseña, porque de la Montes entrabas al segundo piso, pero la puerta de atrás, por los desniveles, te conectaba a la calle. O sea, por la puerta de atrás entrabas de la calle, y eso tiene que ver con el hecho de que un tío mío, que se llamaba Carlos Montaño Daza, que era un pirista connotado en los años 40 y parece que tuvo que ver algo con el derrocamiento de Villarroel y todas esas cosas. Parece que en la época del MNR o quizás después de esto, no sé exactamente cuándo, la policía política, que era muy típica en esos años, lo vino a buscar. Él dijo: Carlos Montaño. Sí, Carlos Montaño. Bueno, está bien, voy a entrar a sacar mi saco y me voy con ustedes. Y salió por la puerta de atrás a la calle, ¿no? La Salle era un colegio muy disciplinado, muy autoritario, muy de curas requetés, ¿no? Que salían del franquismo y eran absolutamente franquistas. Nos hacían ver unas películas donde los republicanos españoles eran casi como diablos, o comulgar, o ir a misa, o ir a las procesiones. Era absolutamente autoritario y moralista, ¿no? Yo nunca me ha gustado ir al colegio. Se me ha gustado estudiar, leer, esas cosas, pero la disciplina del colegio, estar sentado en un banco muchos años. Después leería a Foucault, entonces entendería qué tenía que ver escuela, cárcel, fábrica, ¿no? Cómo tenía que ver relaciones con el disciplinamiento de tu cuerpo, a qué hora vas a orinar, cómo te vas a parar, todas esas cosas entendí. Pero cuando estaba por entrar a tercero de secundaria, ya no quise seguir en La Salle. Le dije a mi madre: no voy más. Entonces, ¿dónde va a ir, no? ¿Dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer? No había muchas opciones. En esa época no había muchos colegios privados y el hijo de una amiga de mi mamá, el Denis, que era un amigo desde que éramos chiquitos, hay fotos donde estamos ahí muy de niños, porque eran amigas ambos. Él dijo: ¿por qué no viene al Don Bosco? Y él se encargó de hablar con los curas y me aceptaron, porque el colegio se estaba construyendo físicamente y además educativamente. Y ahí había una diferencia singular, muy importante, porque los curas del Don Bosco eran curas más abiertos, menos disciplinarios que los curas, ¿no? Estaba Alejandro Gómez, que era un tipo muy interesante, un cura mexicano que te hablaba que el sexo, que la literatura, que el mundo, ¿no? Ese tipo interesante. El Esteban Bertoluso, que estudiaba, el profesor de filosofía, que te daba filosofía griega. Y estaba un personaje muy singular, que a mí me enseñó sin querer o queriendo muchas cosas, que era el padre Eduardo Fogarty, que después sería un activista de los derechos humanos. Él era católico irlandés y como buen católico irlandés pues odiaba a los ingleses. Entonces
cada vez que había clases de inglés, que él era profesor de inglés, o sea, la mitad de la clase era hablar de cómo los ingleses habían invadido Irlanda y cómo los controlaban. Entonces yo ahí aprendí que había algo así como las luchas sociales y que había gente que creía en esas cosas, que se ponía al lado de los más pobres o que peleaba contra el imperio, ¿no? Ahí entendí que además era posible hablar de eso en el colegio, lo que no hubiera sido posible en la Salle. En cambio sí, en el Don Bosco sí era posible hablar de ese tema, ¿no? Entonces, claro, era un curso, un colegio absolutamente diferente, ¿no? Yo nunca me lamento haber dado ese paso de haberme ido al Don Bosco, porque eran otro tipo de curas. Ni La Salle ni el San Agustín, así es, pero el San Agustín tampoco era una opción para mí, porque el San Agustín era matemáticas y física, y a mí esas cosas no me gustaban. A mí, aunque sí sabía, yo era un buen alumno, sí sabía matemáticas y física, pero a mí me gustaba aquello que tu cerebro pudiera crear, que pudiera pensar. Entonces matemáticas era 2 más 2, 4 más, y ahí se acababa. O quizás podías innovar algo, pero a mí me gustaba aquello donde nada estaba escrito, nada estaba definido, y podías redefinir las cosas, ¿no? Entonces eso me llevaba a este colegio, bueno, casi de casualidad, no me lamento. Y ahí terminé. El 69 fuimos la primera de las promociones del Don Bosco, y claro, eso tenía alguna ventaja. Yo leía mucho, ¿no? O sea, claro, era un gran lector de Pato Donald. Solo muchos años después, leyendo a Matelart, me di cuenta qué significaba para leer el Pato Donald, ¿no? Pero en esa época me gustaba absolutamente, ¿no? Viajaban, iban a un mundo, a otro. Me gustaba mucho Salgari, Emilio Salgari, ¿no? Porque contaba, narraba. Después, años después, me enteraría que Salgari nunca había salido de su Italia natal y que escribía esas cosas de Sandokan, el tigre de la Malasia, unas cosas en la India, sin haber ido jamás a esos lugares, haber leído cosas que era su absoluta imaginación. Y compartíamos esas lecturas con el Vicente de Appiani, del cual era muy amigo. Yo era más un chico de la casa, más pegado a mi madre, ¿no? En cambio, claro, había la plazuela, pero por las razones que fuesen, porque sus padres tenían otra visión o finalmente no había padres, los otros chicos tenían libertades que mi madre jamás me concedía. Mi madre era muy importante, porque mi padre trabajaba en yacimientos en La Paz. Entonces nosotros aquí y él allí, venía el fin de semana o a veces no venía. Esas cosas que hacen la gente que aún hoy sigue trabajando en La Paz y que tiene su familia en Cochabamba. Entonces mi madre no me dejaba ir. Entonces los otros chicos iban al otro lado del río, que era una gran aventura, ¿no? Se iban a cuquear, a sacar cosas, o iban al río a sacar pececitos o ranas. Esas cosas eran vedadas para mí. O sea, el límite era la plazuela. Entonces, la única forma de salir de ese límite de la plazuela era leer a Salgari. Entonces podía estar pues ahí en la India o en el desierto de Arabia o en cualquier lado, ¿no? Era una forma de huir, de escapar. Entonces ahí me involucré mucho con la lectura, ¿no? Mi padre tenía él era el que tenía algunas cosas claras, ¿no? Entonces él decía, te estoy hablando, yo salí el 69, te estoy hablando del 70, hablamos del 70, él decía que había que hacer 3 cosas. Había que estudiar administración de empresas, había que estudiar computación, a pesar que el 70 recién estaba en el desarrollo de unas máquinas enormes, como las que hubo después, se abría aquí en San Simón, unas de esas de tarjetas. Entonces él tenía un par de libros, porque mi padre había estudiado en la Argentina, pero después estudió en Francia. Entonces es que leía francés, hablaba inglés y hablaba francés. Entonces traía sus libros y había uno de esos. Entonces era el otro quería saber inglés. Entonces decidió que yo debía ir a la Argentina a estudiar una ingeniería de administración de empresas, una cosa como ingeniería industrial, que yo tenía que ser como un empresario. Yo no quería ser empresario, quería ser hombre de las ciencias sociales. Entonces fui
no dejó de ser interesante la vida en la Argentina, porque era el año 70. Solo años después, nuevamente con mis investigaciones, me entendería qué era ese año 70 en la Argentina, ¿no? Porque había movimientos estudiantiles. Yo estaba en una universidad privada, la Agustín Maza, una universidad pequeñita, y no estaba por tanto muy metido, pero yo tenía en la Argentina Susana, que era una novia, lo que dicen en la Argentina, una novia. Ahí entendería que en esa conservadora Argentina había una diferencia. En Argentina tú tenías tu chica y salías, ibas, nunca veías a su mamá o quizás la veías. No, allí no. Allí era conservadora y novia significaba relación con los padres, ¿no? La primera vez que fui a su casa, vivía, me acuerdo bien, en la calle Montecasero, 720, me acuerdo hasta hoy, hace tantos años, y fui a su casa, entonces me presentó a su padre y a su madre. Y era el novio formal, ¿no? O sea, no quiere decir que te ibas a casar, pero que tenías una relación y ellos podían intervenir en esa relación. Pero cuando yo volvía de la Argentina hacia Bolivia, ya con la decisión de no volver a la Argentina, fui a buscarlo a Medardo Nadial, Toby, que murió hace muy poco, lamentablemente, que era un buen amigo, porque él era del San Agustín, era un buen amigo. Entonces quedamos en que yo iba a volver a su casa, ¿no? O sea, que él vivía en el centro, la casa que después lo atraparían en el golpe del 73 y se llevarían a Soto, ¿no? A Ignacio Soto, y matarían, porque Ignacio Soto era el primo hermano del Toby Navia, Ignacio Soto Quiroga. Y, bueno, uno piensa y dice, pero ¿qué hubiera pasado si hubiera llegado a esa casa, ¿no? Pero no llegué y no fui a Chile y me inscribí en la Católica, en La Paz, porque ese año 71, la Católica había abolido el examen de ingreso. Entonces me pude inscribir rápidamente, ya que fracasó el asunto chileno. Me inscribí en economía y claro, ahí estuve todo el 70. Y ahí ya me involucré mucho con la izquierda, ¿no? Yo no entendía muy bien qué estaba pasando, ¿no? Cuáles eran los horizontes. Yo pertenecía a un extraño grupo que decía que la Católica era como un privilegio, y entonces había que anular la Católica y cerrarla, ¿no? Ahí estaban el Mamer Pérez, que después era un trotskista, el Oscar Quiroga, el Gunnar Santa Cruz, estaba de algún modo Juan Pablo Bacher, que después era un dirigente de los trotskistas. Había varios, Carlos Cardona, que fue también dirigente de los trotskistas posadistas. Y ahí estábamos. Claro, ya era la efervescencia del año 71, Torres, Asamblea Popular, líos, tomas, marchas en la calle. Y la Católica, a diferencia de lo que ocurre hoy, era pues un hervidero de ideas, ¿no? Llegaban tipos de la izquierda, nos hablaban, nos daban conferencias. Me acuerdo mucho a Baciana, padre Pedro Baciana, que fue a dar una charla que se llamaba la dialéctica de la mitad, donde él decía que en realidad cada uno de nosotros debía dar a los pobres la mitad. Y nosotros le discutíamos, lo rebatíamos, que ese no era un pensamiento científico, que el marxismo decía que eso era caridad y que el marxismo decía que había que hacer la revolución. En eso estábamos, hasta que se produjo el golpe de Banzer. Ese día, nosotros, la gente de la Católica, donde estaba la Carmencita López, que creo que me han dicho que se ha muerto, estaba Grigoriou, ¿cómo se llama? El que está aquí en la universidad, el Javier Grigoriou. Él era un poquito mayor, entonces si yo estaba en primer año, él debía estar como en tercero de economía. Él, Mamer, el Gregorio Machicado, estas chicas. Fuimos el 20 a la marcha en la plaza. Yo me acuerdo mucho que el Javier tiene una pistola y hacía disparos al aire, la época, ¿no? Y marchamos hacia la plaza con el grupo de la Católica, y en la plaza estaba Eit, Torres y Lechín, si mal no me acuerdo, ahí en el Palacio.
Me acuerdo mucho que Torres empezó su discurso diciendo: estamos a 9 meses de gobierno. Entonces la gente le gritaba: pare de una vez. No, pero antes de eso, antes de la marcha, fuimos a la COP, donde el edificio ya no existe, que es el de la plaza, donde había una sesión del comando de la COP o qué sé, de la asamblea, que discutían sobre el tema del armamento, que no hay armamento, que no hay... Entonces se acordó que nosotros, los de la Católica, íbamos a ir a una trinchera. Claro, yo me preguntaba ¿con qué? ¿Cómo? Yo nunca había hecho ni el servicio militar, eran cosas para mí absolutamente extrañas y supongo que para el resto también, ¿no? Entonces de ahí fuimos a la marcha. Después de eso fuimos a la marcha y en la noche, ya dentro de esa idea, fuimos a la FUL, donde estábamos en la FUL, el grupo de la Católica, no sé cuántos seríamos, 10, 12, no sé si seríamos más. Vinieron unos tipos, y yo no recuerdo si estaban con pasamontañas, no estoy muy seguro, pero sí eran 3 tipos que nos instruían, o sea, cómo vamos a manejar un Mauser, qué íbamos a hacer, que no nos coloquemos detrás de una piedra porque si nos disparaban las balas rebotaban, cómo íbamos a lanzar un molotov o cómo lo íbamos a preparar, todo era en el fragor de la noche, ¿no? O cómo íbamos a encender una dinamita, la guía de la dinamita, cómo íbamos a reconocer, que ellos decían que era muy difícil reconocer que se había prendido. Entonces tenían unas cajetillas de fósforo, entonces había que desmenuzar las cabezas del fósforo y con una goma de esas líquidas pasarle el coso y hacerle así de modo que se prenda, y cuando haga así estés seguro y después puedas lanzar. Después supe que eran tipos del ELN, años después, cuando al hacer la investigación de Teoponte, esas cosas, uno de ellos, el que murió, Ricardo Navarro, lo mataron Ricardo en la Harrington, uno de ellos era él, ¿no? Eso supe muchos años después. Entonces acordamos que teníamos que traer frazadas, porque la otra cosa que decían: bueno, vamos a resistir aquí, nos vamos a contener. En ese momento todavía las Fuerzas Armadas en La Paz no se habían dividido. Se suponía que nosotros íbamos a contenerlos si había alguna cosa, y de ahí íbamos a irnos en camiones a tomar Cochabamba o retomar Cochabamba y luego Santa Cruz. Esa era la idea. Entonces yo bajé, había que traer una frazada, había que traer algo de una mochilita, alguna cosa con algo de comer, pues nadie sabía dónde diablos íbamos a comer. Bajé, serían como las 2 de la mañana del 21, creo que era domingo, del 21, bajé a donde yo vivía, en la calle 5 en Obrajes, y no pude ya subir porque iba a subir como a las 8, a las 9, era una discusión con la dueña de la casa que no me dejaba salir, que me encerró las puertas porque ella decía que ella era responsable, era una tipa ligada al MNR, probablemente por eso tampoco me dejaba salir, ¿no? Y que ella era responsable, que no sé qué, bueno, pero al final, hasta eso serían las 9, las 10 de la mañana, ya logré salir, pero no se podía ya subir a la ciudad porque ya había comenzado el golpe en La Paz y habían cerrado, o el contragolpe, porque no podías pasar por ningún lado, porque por Miraflores, que era uno de los caminos posibles, el Estado Mayor había cerrado las calles, y en el otro lado, que era por San Jorge, el Colorado se había tomado también las calles en la defensa de Torres y no dejaba pasar ningún carro. Nada. Años después me enteraría que unos tipos del ELN en una petita estaban haciendo ese tránsito que yo debía haber hecho o a pie o en un auto, y los agarraron, y en las revisiones encontraron armas que estaban llevando a la zona del combate y ahí los agarraron. Pero es cierto, yo ya no pude subir y me quedé en la casa y se oía pues el fragor del combate, el ametrallamiento de los aviones, bueno, uno se desesperaba. Y me dijo que Gunnar, que era otro amigo que teníamos, no había vuelto. ¿Dónde diablos estaba?
Entonces no recordé, dije, de pronto se quedó y él ya no bajó. Y el lunes tempranito fuimos a buscarlo. Entonces en las casas de los amigos no había. Al anfiteatro del hospital, ¿no? Uno detrás de otro, los cadáveres, ¿no? Claro, te podías dar cuenta más o menos, él era bajito, podías dar, pero igual había que mirar, heridos. Fue terrible, ¿no? Todos los muertos, todas las cosas. Y ahí se acabó la católica. Entonces vino el golpe y me vine aquí. Después volví a la católica. Y cuando volví el año 73 me involucré ya con los trotskistas posadistas, ¿no? No recuerdo muy bien, pero ahí había una chica, no vale la pena decir su nombre, que había estudiado en la Argentina, una familia de prosapia cochabambina. Su hermana era una chica también muy linda, había sido reina del carnaval. Yo me acuerdo muy bien de esos días, ¿no? Y esas son las cosas extrañas, ¿no? Porque la que es mi mujer, la María Lourdes, también fue candidata al carnaval. Y entonces ese día de la elección, que creo que fue el año 74, en febrero, nosotros en la casa de esta chica, mientras su hermana estaba de candidata de reina del carnaval, y después nosotros estábamos absolutamente concentrados en nuestros planes conspirativos de lectura. Me acuerdo que su casa era de 2 pisos, entonces de un lado al otro bajaban que su corona, no su corona, porque iba a ir a concursar, que su peinado no estaba bien, que no lo habían maquillado bien, que su vestido no estaba, y nosotros, yo, su hermana, el Oscar Quiroga, el Gunnar, el Hugo Blanco, creo que también estábamos ahí leyendo nuestros textos de marxismo, de Politzer, una escena así, ¿no? Pero muy de la época, ¿no? Muy de la época, y a través de esta chica, ella los había conocido en Argentina. Ella había ido a estudiar a Argentina y ahí se vinculó con los posadistas. Entonces ellos vinieron, él y otro muchacho más, que después me han dicho que ha muerto en algún lado, vinieron a darnos las charlas. Finalmente me involucré. A mí no me gustaba mucho, porque a mí no me gustaba nunca la disciplina, por eso no me gustaba el colegio y no me gusta ahora. Entonces, a mí me gusta un lugar donde puedo salir, entrar, pensar. Entonces, el partido ya era... Bueno, los posadistas eran un grupo pequeñito, 4 o 5 tipos, Cochabamba. En La Paz algo más, ¿no? De ahí estaba el gordo Flores, el Carlos Flores Bedregal, que será asesinado el 17 de julio del 80, ¿no? Carlos era un tipo muy lindo, o sea, un tipo muy fraterno, era un tipo muy rico, una familia rica, paseña. Y él y sus hermanas me colocaron esto y pusieron toda su plata para comprar esténciles, máquinas, un carro. Y fue el gordo Flores era amigo de mi cuñado, del Ciro Zavala, compañero de curso en el colegio de los jesuitas, el San Calixto de La Paz, y amigo de la María Lourdes. Y él fue el que me presentó a la María Lourdes. Claro, mi vida era una y la de ella era otra, ¿no? Por eso te digo, aquel día del 74, mientras ella estaba allí, para el concurso, el carnaval, todo eso, nosotros estábamos en la conspiración a ver qué podíamos hacer para derrocar a Banzer. Pero, claro, en ese año 74 yo ya estaba en la Universidad de San Simón. O sea, yo dejé la católica, no sé,
¿por qué? No, a mí no me gustaba vivir en otro lado, me sentía seguro aquí viviendo en mi casa, ¿no? Mientras unos quieren irse, yo no quería irme, yo quería quedarme en mi casa. No sé, los psicólogos dirán que era la protección de mi mamá, ¿no? Siempre me era más cómodo ahí. Y yo ya como me involucré con los posadistas, pero antes de involucrarme con los posadistas, mentira, ya estaba con ellos. Yo estudiaba economía en San Simón, que es lo que había comenzado a estudiar en la Católica en La Paz, y estudiaba filosofía en la Católica de aquí. Y el año 74 fue cuando, claro, era un ambiente, cuando yo llegué a San Simón no conocía mucha gente, estaba el Gato Maldonado, me acuerdo, era uno de los pocos que conocía, era el que más conocía. Después me enteraría que el Gato había estudiado para ser seminarista, y que hubo unos líos el año 70 creo, y los votaron a los curas que estaban aquí, y él dejó el seminario, en fin. Era un tipo de izquierda, pero él estaba en un curso más abajo que yo. Pero era un ambiente así de desconfianza en la universidad, ¿no? O sea, había un cierto control, no sabías con quién estabas, y ellos no sabían respecto de mí, que total, ellos se conocían de años, 2 o 3 años atrás, o de colegios. Yo terminé en un curso mayor, el curso de Pepe Aramayo.